Este es la tontería posmo de la semana. Bueno, esta más de la semana, pero bueno, la tontería posmo que vamos a comentar esta semana. Bueno, si usted no lo sabe, hay un equipo de fútbol americano que se llamaban los Redskins, los Pieles Rojas de Washington. Los Pieles Rojas de Washington hace algunos años empezaron a atacarlos porque piel roja era decían que era una expresión racista, referida a los indígenas estadounidenses originarios, a los nativos, a los que llegaron a conquistar, a hacer a un lado y a asesinar en grandes cantidades los colonos europeos, sobre todo holandeses y estadounidenses, holandeses y británicos, perdón. No es racista. La palabra piel roja, en inglés redskin, apareció por primera vez en 1769 en las negociaciones entre los miembros de la tribu de Piancashau y el coronel John Wilkins. Esas reuniones que había de los indígenas con algún coronel del ejército estadounidense donde les prometían cosas que nunca les iban a dar a cambio de que se hicieran cada vez más a un lado. Que es la forma en que se conquistó Estados Unidos, nos guste o no nos guste. Fue una masacre y fue un desprecio enorme a los que ya estaban allí. Pero quien lo usó para definirse fueron los de la tribu de los Piancashaus, no el coronel John Wilkins. A lo largo de toda la década, todo el siglo XIX, los nativos estadounidenses, los indígenas originarios de Norteamérica, se llamaban a sí mismos pieles rojas cuando negociaban con los franceses, primero y después con los estadounidenses. Se llaman a sí mismos así, para diferenciarse de los paliduchos que venían de Europa, ¿no? Bueno, pues como tantos otros nombres, en 1933 el equipo un equipo de fútbol americano decidió que para honrar a los indígenas estadounidenses en general, pero especialmente al entrenador y a 4 jugadores que eran de origen indígena estadounidense, se les puso el nombre de los Pieles Rojas de Washington. 4 jugadores y el entrenador son pieles rojas. Se honra, está bien, ¿no? Ya los del equipo de fútbol ya no eran el ejército estadounidense que masacraba a los indígenas, pero gente que tenía otra visión de la vida, que las cosas cambian, ¿eh? Los países cambian, por eso algunos ahora hacen más golpes de Estado de los que hacían Estados Unidos antes, por poner un ejemplo. Esto no quiere decir que Estados Unidos se haya vuelto bueno, simplemente ha dejado de promover golpes de Estado. Entonces, en 1971, el coach, el entrenador del equipo, George Allen, consultó con el Fondo Indígena de Nube Roja, que es el nombre de un jefe indio, de la Reservación India de Pine Ridge, para diseñar el logotipo. Vamos a ver los logotipos desde 1972. En 1932 era un piel roja con el penacho clásico de la tribu de los Sulakota, me parece que es. Que no todos los tribus ni todos los grupos indígenas estadounidenses usaban esos penachos que usaban los Sulakota. Por eso, por ejemplo, venía el lío del jefe Seattle, que cuando esa falsa carta del jefe Seattle que usan todos los ecologistas como si fuera la Biblia, y generalmente la ponen junto a una foto, por cierto, del jefe Nube Roja, que en las fotografías tiene uno de estos penachos maravillosos, pero el jefe Nube Roja era, si mal no recuerdo, Sulakota, que eran tribus de las llanuras estadounidenses del centro de lo que hoy es Estados Unidos, mientras que el jefe Seattle era de una tribu de pescadores y de marisqueros que vivían al borde del Océano Pacífico, en el norte, casi pegado a lo que hoy es Canadá, precisamente donde está la ciudad de Seattle, nombre que se le dio en memoria del jefe Seattle. Se lo dio el fundador de la ciudad, que era muy amigo de él.
1933-36 tuvieron otro logo, en 37-51, pues más o menos parecido, pero finalmente en 1972 llegaron al logotipo que ha molestado a muchas personas, pero es que el jefe del Consejo Tribal de los Pies Negros fue un señor que se llamaba Walter Blackie Wetzel. Había sido el líder de la Nación de los Pies Negros, había sido presidente del Consejo Tribal 6 años después, en el 56, fue el primer presidente del Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses en 1960, y este Congreso Nacional de Indígenas Estadounidenses, de indígenas americanos, aquí sí viene americanos al caso, es un congreso que representa a todas las tribus originarias de los Estados Unidos. Aunque la gente ya no es originaria, ya hay mestizajes, ya hay lo que ustedes quieran, pero vamos, sigue siendo la gente que vive en las reservaciones, nos guste o no. Entonces, Walter Blackie Wetzel ayudó a la NFL a desarrollar el logotipo de 1972 para los Pieles Rojas. Durante toda la década de 1970, Blackie siguió viviendo en Washington y siguió defendiendo a los estadounidenses, a los indígenas, a los descendientes de los indígenas estadounidenses como su representante. La familia de Blackie, de Walter Blackie Wetzel, dice que el logotipo tenía por objeto aumentar la representatividad de los indígenas estadounidenses en el imaginario estadounidense, poniendo al frente los logros, orgullo y desafíos de los pueblos indígenas en el escenario nacional. Entonces, 1972 al 81, el logotipo es el que vemos. Luego en 1982 por alguna causa le dieron vuelta y en 1983 decidieron que no, que mejor lo regresaban a como estaba desde antes, mirando hacia la derecha el indígena, que por cierto es un jefe. No me acuerdo ahora cuál es el jefe, no tengo anotado quién fue el jefe que fue utilizado, la fotografía que fue utilizada como base para este diseño, pero quien propuso la fotografía fue también Walter Blackie Wetzel. Aquí está la foto. Esta es la fotografía que propuso el propio... Perdón, que aquí desaparecí yo. El propio jefe. Esta es la fotografía que él propuso para utilizarla como logotipo, para que a partir de ella los diseñadores trabajaron y crearon el logotipo que tuvieron los Pieles Rojas de Washington, a quienes en español les decíamos Pieles Rojas, quienes éramos aficionados al fútbol americano, hasta el 2020. Y este señor que está aquí, primero arriba con sus hijos, con el gorro de los Redskins, de los Pieles Rojas de Washington, está con su hijo a su derecha, es Blackie Wetzel, y también un recorte de periódico sobre el trabajo de Jackie Wetzel como representante de los indígenas americanos, de los pueblos originarios, ante el resto del país. Pero pronto los Posmos llegaron en 2020 y decidieron ellos, no el Congreso de Indígenas Americanos, que tendrían todo el derecho quizás de decir, eso no me gusta. Los Posmos, generalmente rubios y bien comidos, que no viven en reservaciones indígenas, levantaron la patita y dijeron, esto es racista. Y aterrorizada, porque el Posmo está funcionando a base del terror, del miedo, del que puedes desaparecer como empresa o te pueden causar graves daños económicos, sociales y de todo tipo si no te ajustas a lo que te dicen que tienes que ajustarte, pues decidieron cambiar el nombre. Desde 2020 hasta 2022 fueron Washington, con una W grandota, o W como decimos en México, grandota, y este año finalmente se han presentado como los comandantes, los Commanders de Washington. Me parece todo una estupidez tan gigantesca, porque hay muchos equipos que tienen nombres
relacionados. Están en el fútbol los Indios de Cleveland, que yo recuerde. Están los Jefes de Kansas City. No sé si todavía existe el equipo como tal, pero existía un equipo de fútbol americano que eran los Jefes de Kansas City. Hace muchos años que no veo fútbol americano, por desgracia. ¿Por qué toda mención a una identidad va a ser racista? Porque lo han decidido otros. A mí, francamente, todo me parece enormemente estúpido y me parece finalmente una ofensa a este señor, cuya fotografía fue utilizada para el logotipo, y a este señor, que fue el que lo diseñó, y a aquellos 4 jugadores y aquel entrenador descendientes de los pueblos originarios del Norteamérica, de lo que hoy son los Estados Unidos, a quienes se pretendió homenajear en 1933 y a quienes se ha borrado desde el 2020.